Ya lo está viendo, ya lo está escuchando. Fueron de los disparos que recibieron el chofer de un tráiler y su acompañante en una carretera de Celaya, en Guanajuato. Un grupo de criminales les cerró el paso y los atacó a balazos para obligarlos a detenerse y luego atacarlos. Incluso uno de ellos saca un láser para impedir la vista del conductor. Sin embargo, afortunadamente, el conductor y su acompañante lograron escapar. Las autoridades ya investigan los hechos para dar con los responsables. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este martes ya. Oigan, como siempre se los digo, para nosotros es un verdadero placer y un honor que ustedes elijan empezar su mañana con nosotros e informarse con nosotros. Yo soy Hiram Hurtado y esta es la información más importante de este martes 14 de julio del 2026. Ayer se reveló este nuevo audio donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pues mantiene una conversación con supuestos intermediarios de agencias de Estados Unidos en la que dice estar dispuesta a cooperar y a ofrecer información para evitar cargos y una posible orden de extradición en su contra. Escuche. Diciendo que van a levantar cargos, que es una orden de extradición, pues estoy dispuesta siempre a hablar de todo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo les voy a decir lo que yo he escuchado y lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que lo escuché en otras partes. Y me tocó a mi oficina y ahí estuve platicando con el adjunto, luego nos volvimos a ver en México, agendamos, luego a través de mis abogados nos volvimos a reunir en México, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia. Yo puedo decir todo lo que he escuchado en las mesas de seguridad, imagínense. Información de seguridad nacional intercambiada precisamente para evitar quizá una posible extradición de la gobernadora. Tras la difusión de este audio, la gobernadora confirmó su veracidad y emitió una respuesta oficial donde explica que se trató de una comunicación privada que tuvo con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, en la que le plantearon diversos escenarios legales sin presentar documentos que respaldaran dichas afirmaciones. Al respecto, la mandataria estatal refirió que estos asuntos deben atenderse por las vías correspondientes. Marina del Pilar dijo que estar tranquila y dispuesta a responder cualquier requerimiento. Además, reconoció que Baja California comparte información en materia de seguridad con la Unión Americana, pero a través de la coordinación institucional como entidad fronteriza y bajo el marco legal. Finalmente, explicó que se trata de interpretaciones construidas a partir de fragmentos aislados de la conversación. Ahí está este comunicado oficial por parte de la gobernadora. Pero bueno, evidentemente, después de este bombazo, después de esta revelación de estos audios, hubo reacciones. Por su parte, la dirigencia nacional del PAN exigió que la gobernadora solicite licencia al cargo para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y advirtió que ya no se trata de un caso aislado, sino de un tema de seguridad nacional. Si la gobernadora afirma que busca cooperar con las autoridades de otro país, pues admite tener culpabilidad. Si fuera inocente de aquello que se le acusa, ni siquiera habría empezado a buscar un diálogo, ¿como para qué? Desde el PAN exigimos que la gobernadora Marina del Pilar debe pedir licencia mientras se investiga a fondo este caso. Estaremos al pendiente de toda esta información, sobre todo ahorita en la mañanera, para ver qué es lo que tiene que decir la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Vamos a dejar este tema unos minutos, mientras tanto vamos a pasar a otras cosas. Vamos al caso del exdirector de Pemex, de Víctor N., preso por agredir a su esposa, a María Felicia Jiménez. Ahí estamos viendo las imágenes de esta brutal agresión. Ayer fue vinculado ya al proceso por el delito de violencia familiar en contra de ella y también de su hijo menor de edad. La jueza desestimó el delito de violencia vicaria. Además, se informó que la víctima otorgó el perdón al exfuncionario y decidió no continuar el proceso en su contra, pero como el delito se persigue de oficio, por eso no se extingue la acción penal. Hoy hay una nueva audiencia en la que se prevé que se ordene que lleve su proceso en libertad. El abogado del exdirector de Pemex adelantó que habrá un acuerdo reparatorio. Bueno, un acuerdo de reparación y algún compromiso. ¿Contemplar una cuestión económica? Sí, claro. Para ella y para el menor. Sí, por supuesto.
De igual manera estaremos al pendiente de esta información. Otro tema también que ha generado controversia, que ha acaparado los reflectores, es el caso del fundador del cártel de Sinaloa, de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido ya en julio del 2024, luego de que se publicara un reportaje que revelara que el FBI habría encabezado la operación para capturarlo y donde se usó una avioneta que también trasladó a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a un aeropuerto de Nuevo México en Estados Unidos. Situación por la cual el gobierno mexicano ha solicitado información y explicaciones a las autoridades estadounidenses. Bueno, ahí está incluido el ex embajador Ken Salazar, quien desde el arresto de Zambada ha negado la participación de aviones o agencias estadounidenses en este operativo para capturar al Mayo Zambada. Bueno, a la par de esta polémica, el gobierno de Estados Unidos solicitó la cadena perpetua contra el capo, contra el Mayo Zambada, previo a la audiencia de sentencia que se va a realizar el próximo lunes 20 de julio. En una moción enviada ayer el juez Brian Cogan, los fiscales respondieron a la carta de Zambada para que no sea enviado a la cárcel de máxima seguridad en Colorado, donde está preso precisamente el Chapo Guzmán, su compadre, y en su lugar transferirlo a una prisión médica para tratar sus afecciones que dice tener. Aunque no se opone a la propuesta, el gobierno de Estados Unidos pues consideran que las opciones planteadas no cumplen con los requisitos, generando así un riesgo de que pueda seguir dirigiendo el cártel al señalarlo como uno de los narcotraficantes más poderosos de todo el mundo. Y ahí no paró la cosa, porque también le ordenó el pago de 15,000 millones de dólares como una multa. En este oficio también, pues sí, le dicen o le exigen muchas cosas más alrededor pues de toda esta sentencia. También estaremos muy al pendiente de toda esta situación. Y ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, esto que les platicaba antes de irnos a la pausa, vean nada más lo que ocurrió en Hermosillo, Sonora. Una camioneta, vean dónde paró, ahí dentro de este enorme socavón que se abrió de la nada. Todo esto en el Boulevard Quintero Arce. Vean el tamaño, vean la cantidad de agua. Bueno, policías y paramédicos de la Cruz Roja afortunadamente llegaron rápido. El chofer salió ileso gracias a que un trabajador de la zona lo ayudó a salir de este socavón y de su camioneta. Sin embargo, un motociclista no tuvo la misma suerte y él sí salió lesionada en estos socavones que se están abriendo por todo el país. Vean qué peligroso. Afortunadamente no hay pérdidas humanas que lamentar. Intento sacar la vuelta al socavón para auxiliar al de la moto y cuando me cambio de carril se quiebra el segundo carril y se viene el carro hacia abajo. Llegaron a auxiliarme, me pasaron una soga y me levantaron. Eso en Hermosillo, pero mientras tanto ayer una falla eléctrica paralizó por más de 2 horas la operación del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente, dejando varados a cientos de usuarios que se dirigían a sus trabajos, a sus destinos. Vean nada más. Se encuentra establecido el servicio provisional de la terminal Sinacantepec a la estación de Lerma. Se encuentra establecido el servicio provisional de la terminal de Sinacantepec a la estación de Lerma. Por su convención, gracias. Como estamos escuchando, el servicio se interrumpió desde las 5 de la mañana y los trenes solo brindaron servicio de Sinacantepec a Lerma, lo que obligó a los pasajeros a buscar transporte alterno. Tras 2 horas de afectaciones, 2 horas, las autoridades informaron que la circulación se había restablecido en toda la línea. Y bueno, en más información metropolitana, aquí en la Ciudad de México, vean este gandalla. Cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, un policía frustró un presunto intento de montachoques. Ahí estamos viendo cómo se le está cerrando este auto blanco, evidentemente tratando de provocar una coalición. Se bajan los dos tripulantes, uno de ellos tratando de ahí de amedrentar, de intimidar al conductor del otro auto, y en eso llega el policía. Ahí está, vean nada más. Afortunadamente este policía se dio cuenta de lo que estaba haciendo este automóvil blanco, lo confronta y evita que, pues sí, que cometa su fechoría. Aquí siempre hemos hablado de cuando los policías pues hacen las cosas mal. Afortunadamente aquí también podemos reconocer cuando hacen su trabajo y hacen las cosas bien. Gracias a este policía
por su compromiso y por evitar que cayeran en este intento de extorsión. Tengan mucho cuidado, por favor. También aquí en la ciudad, vean lo que aseguraron policías. Una serpiente. Vean el tamaño de este reptil. Estaba en la cocina de una casa en la colonia Narvarte Poniente, esto en la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Brigada de Vigilancia Animal, con los cuidados correspondientes, la colocaron en un contenedor y la transportaron hacia sus instalaciones en Xochimilco, donde se le realizaron, pues sí, una valoración de salud para trasladarla también a un albergue y cuando menos a un hábitat correspondiente para este animalito. Es importante que si ustedes encuentran fauna silvestre en sus hogares, por favor, no los agredan. Llamen a las autoridades, llamen a Protección Civil para que manden a personal autorizado para el manejo de estos animalitos. Vamos a dejar la Ciudad de México, vámonos ahora hasta Michoacán. Allá el gobernador morenista Alfredo Ramírez reveló que 60 escoltas asignados por las autoridades federales forman parte de la seguridad de la alcaldesa independiente de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo. Se trata, así es, de Crecia Quirós. Precisó que los elementos forman parte de la Guardia Nacional, la Defensa y también de la Secretaría de Seguridad Federal. Pasamos a una historia sumamente fuerte que pone al descubierto las debilidades de nuestras leyes. Así es, ayer se los informaba aquí. En Zacatecas, una pequeñita, una niña de apenas 10 años de edad, se encuentra grave en un hospital tras haber sido agredida física y sexualmente por un adolescente de tan solo 13 años. A pesar de la gravedad del ataque, las leyes actuales impiden que el presunto agresor sea detenido, lo que plantea varias preguntas. Si tenemos que cambiar las leyes de este país. El sonido de este helicóptero traslada una tragedia que estremece al país. En el municipio de Tabasco, en Zacatecas, una niña de tan solo 10 años fue atacada con una brutalidad inexplicable. Sufrió una agresión sexual, fue golpeada con piedras en el rostro y, por si fuera poco, la arrojaron de un coche en movimiento. Hoy se debate entre la vida y la muerte, pero el horror de este caso va más allá de la hazaña del ataque. El presunto responsable es un adolescente de apenas 13 años. Aunque las autoridades ya ubicaron al menor, la ley mexicana tiene las manos atadas. Pero, ¿qué pasa cuando un delito de adultos es cometido por un niño? Todo esto está regulado por esta ley que te digo, se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Dentro de esta ley entran los adolescentes de 12 años ya cumplidos hasta menores de 18 años. ¿Qué pasa con esta ley? No es como que te voy a dejar ir a tu casa y ya, no te va a castigar, no nada. Lo que busca esta ley es estudiar al adolescente. ¿Por qué lo cometiste? ¿Qué cometiste? ¿Cómo es tu entorno familiar? ¿Cómo es tu entorno social? Lamentablemente, esta encrucijada no es nueva. En la historia reciente de México, las alertas se han encendido en más de una ocasión, al descubrir que los autores de crímenes de alto impacto no alcanzan la mayoría de edad. En 2016, en Namiquipa, Chihuahua, una niña de 10 años murió ahorcada al ser colgada de un árbol por su propio hermano de 11 años y otro menor de 14. En 2020, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, un adolescente de 14 años fue procesado tras asesinar con un arma punzocortante a sus dos primos de 7 y 13 años. Y en 2023, la violencia extrema alcanzó un punto crítico en Chimalhuacán, Estado de México, con la detención de El Chapito, un sicario de apenas 14 años que subió a una motocicleta y abrió fuego contra una familia en un cumpleaños, asesinando a 8 personas. Más que reformar la ley, es fundamental fortalecer su aplicación. La ley ya contempla medidas de internamiento, tratamiento psicológico, educación, orientación social, seguimiento por autoridades. Ya tenemos esta ley. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esta ley sea bien aplicada y reduzca la reincidencia de los adolescentes? Mientras la Fiscalía de Zacatecas busca alternativas para llevar este expediente ante un juez de control, la menor agredida permanece hospitalizada bajo cuidados especializados. Sin embargo, el marco legal es inamovible. Para el agresor no habrá cárcel. Te informó Kena Uribe.
Así es, un tema complicado, un tema difícil que seguramente dará muchísimo de qué hablar en los próximos días. En más información en cuanto a las desapariciones en nuestro país. El grupo de buscadores de Tamaulipas, Colectivo Amor, reportó el hallazgo de fosas clandestinas en el rancho El Toro. Todo esto en el municipio de Miguel Alemán, con los esqueletos completos y con ropa de 7 personas. Además, fueron encontrados restos humanos en la superficie, aunque no se dieron más detalles sobre estos. Hasta el momento no se reportan detenidos. Eso en Tamaulipas. Mientras tanto, autoridades de Baja California Sur también localizaron una fosa clandestina en la zona conocida como La Ballena, luego de recibir reportes a través de las redes sociales. En este operativo, apoyado por la Marina y el colectivo Madres Buscadoras, se recuperaron los restos de un hombre que llevaba varios meses fallecido y que vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla y calcetines negros. Peritos forenses ya analizan el cuerpo para su identificación. En más información de nuestro país, hablando de colectivos de buscadores. Aquí le informábamos sobre el antimonumento que colocaron en el Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México, por los más de 135,000 desaparecidos en México. En nueva información, lo quitaron. Así es, lo quitaron. Denuncian que fueron al menos 5 personas quienes llegaron al lugar para llevárselo, a altas horas de la noche, evidentemente. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pidió a la policía revisar lo sucedido. 8:30 de la mañana en punto. Vámonos a la información en breve, información rápida y concisa. En la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México, un adolescente de 17 años fue asesinado de un disparo en la cabeza. Ya se investiga este lamentable caso. Mónica Brisset fue localizada sin vida en Apodaca, Nuevo León. Esta joven de 32 años estaba desaparecida desde el sábado cuando salió de su casa y ya no regresó. Señalan a su expareja sentimental como principal sospechoso. Por su parte, el Gabinete de Seguridad realizó una serie de operativos simultáneos en 15 estados del país el fin de semana, en el que detuvieron a 56 personas, aseguraron 91 armas. Además, rescataron a 7 personas de secuestro y también del delito de trata. El canónigo Daniel Villalobos fue nombrado como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México, luego de que el monseñor Efraín Hernández fuera señalado por presunta malversación de fondos y limosnas. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, informó que en 2025 cada mexicano afectado por actos de corrupción perdió más de 3,000 pesos, considerado el costo más alto registrado en la última década y siendo un obstáculo para el crecimiento económico del país. Banco Multiva presenta. En información financiera, información del dinero, en este momento el dólar se cotiza en 17 pesos con 43 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.79%. Banco Multiva presentó. Hasta ahí la información en breve. Oigan, en más noticias, la Suprema Corte de Justicia le otorgó una suspensión a Samuel García, gobernador de Nuevo León, todo esto para evitar que sea destituido o inhabilitado por el juicio político que enfrenta. Con esta medida, este mandatario estatal se mantendrá en su cargo mientras el máximo tribunal resuelve el fondo del asunto, aunque el proceso dentro del Congreso local seguirá su curso. Y también la semana pasada la CNDH emitió una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa de más de 800 páginas. Bueno, entre otras cosas, este documento acredita violaciones graves a los derechos humanos de 92 normalistas, tipificado así a 40 como desapariciones y a 3 más como víctimas de ejecución extrajudicial. También descarta que haya existido una participación institucional o un crimen de Estado, reduciendo la implicación militar a los actos o omisiones de carácter individual. Al respecto, ayer la presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno no participó en la elaboración de este informe y anunció que van a presentar información adicional. Por otra parte, y en más información, hoy el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegará a nuestro país, todo esto para reunirse el miércoles con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. En un comunicado, cada nación informó que hablarán sobre comercio de seguridad, del sector agropecuario y también sobre nuevos posibles acuerdos entre ambos países. En otras noticias, sobre el caso de Isaías, este joven de 18 años que acudió al Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México para celebrar el triunfo de la selección mexicana. ¿Se acuerdan? Aquí se lo informábamos.
en este partido contra Ecuador. Ahí estamos viendo los videos que circularon en los que se le observa inconsciente sobre una banqueta. Y pues precisamente fue una de las 4 personas fallecidas durante estos festejos. En nueva información de este terrible caso, la Fiscalía de Justicia Capitalina dio a conocer que la causa de muerte fue una asfixia por sofocación, provocada por la obstrucción de las vías respiratorias debido al paso de contenido gástrico como consecuencia de una intoxicación por alcohol. Sin embargo, las investigaciones van a continuar para determinar posibles responsabilidades, porque sabemos que la familia pues, no estaba de acuerdo con estas versiones. Y mientras tanto, ya de regreso aquí en los estudios, vamos contigo, mi querido Ricardo Vitela, que nos tienes un reporte accidente de en la zona centro de la Ciudad de México. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, por favor. Ya había el trancazo, qué caray. Así es, Irán, es de última hora. En esta camioneta de Protección Civil venía la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, iba en camino hacia la Junta de Gabinete al Palacio Virreinal con la jefatura de gobierno, con Clara Brugada, y prácticamente ellos fueron víctimas de un accidente. Se pasa el alto, lo que informan, una camioneta de Bachoco, de esta empresa de huevos, y le pega la camioneta. Miriam fue trasladada hacia el Palacio de Gobierno, ya fue atendida por paramédicos del ERUM, únicamente presenta un golpe en el costado izquierdo, ya fue atendida, no se sabe si se va a quedar en el lugar o va a ser trasladada a un hospital, pero aquí están los daños de su camioneta en la que ella se dirigía a esa junta de gabinete de seguridad. Esto fue en Venustiano Carranza, en la esquina de Bolívar, aquí en el centro histórico de la ciudad, a unas cuantas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México, mi estimada Irán. Por fortuna, la titular de Protección Civil Capitalina se encuentra bien y estable. Sí, qué ironías de la vida, ¿no, mi querido Ricardo? Que como estás diciendo, la titular de Protección Civil de esta ciudad, pues se vea envuelta precisamente en un accidente en el primer cuadro de la Ciudad de México. Lo importante es que está bien. ¿Se sabe qué pasó con los responsables? Sí, mira, si me lo permite rápidamente, le voy a decir a Elías, la camioneta de Bachoco está exactamente aquí sobre la calle de Bolívar. Tenemos que caminar porque quedó distante. Se encuentran elementos de la policía de la Ciudad de México, están haciendo el resguardo. Aparentemente ya llegaron los seguros. Esa es la camioneta que estuvo involucrada en este accidente con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ya se encuentran las compañías de seguros aquí y bueno, ojalá ella vaya a un hospital para su revisión. Exacto. Y mientras tanto, pues... Muy bien. Está exactamente, aquí está el golpe de la camioneta que estuvo involucrada con la titular de Protección Civil Capitalina. Sí, estuvo fuerte el impacto, mi querido Ricardo. Qué bueno que la titular está bien y que se vaya a checar para evitar cualquier tipo de lesiones. Gracias, Ricardo. Continuamos al pendiente, Irán. Muy buenos días. Un abrazo para ti. Muy buenos días. Ganaba la imprudencia de este hombre al discutir con un automovilista. Todo esto en Puebla. Por pelear, no ajustó bien el seguro de la moto para que se mantuviera, de pie, por lo que se desplomó con todo y el menor de edad. Al ver la situación, este sujeto regresó y levantó a su hijo. Se desconoce el motivo de la pelea y si el menor resultó herido o no. En esto, en un despropósito totalmente, imagínense, por bajarse a pelear, ahí está descuidando a este menor de edad. Oigan, 3 hombres también asaltaron a punta de pistola una tienda en Texcoco, en el Estado de México. Sometieron así a clientes el encargado del negocio ubicado en la colonia La Resurrección. Los delincuentes se llevaron dinero y además botellas de alcohol. Solo 1 minuto les tomó robar y pues como suele suceder en estos casos, ¿qué creen? No hubo ni un solo detenido. La rata anda suelta. Eso en el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México, una fiesta clandestina realizada en un salón de eventos de la alcaldía Venustiano Carranza terminó en una balacera. De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar había menores de edad, además de consumo de alcohol y de drogas. Tras la agresión armada se desató una estampida mientras los asistentes intentaban escapar despavoridos. El saldo fue de un menor de edad fallecido, 3 personas heridas y 4 detenidas. Otra fiesta que también fue el blanco de la violencia fue en Pénjamo, Guanajuato. Un comando armado entró a esta casa en la colonia Miguel Hidalgo y atacó así frente a varios asistentes, al menos a 6 personas, a quienes habrían obligado a hincarse, a arrodillarse para ser ejecutados en frente de sus familiares. Imagínense.
El saldo fue de 4 muertos y 2 lesionados. Los agresores dispararon más de 50 ocasiones, no hubo detenidos y se desconoce el motivo de este ataque. Vamos a pasar a otros temas. México formalizó ayer las denuncias penales en las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 mexicanos, de 17 paisanos en operativos o centros de internamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El más reciente, sí, el que le informábamos aquí, el caso de Lorenzo Salgado, este mexicano que ya estaba a punto de recibir sus papeles para una estadía legal en Estados Unidos, asesinado por un agente en Houston, un mexicano trabajador, un mexicano luchón. Al hacer este anuncio, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la unidad nacional para defender hacia los mexicanos en Estados Unidos. En la Cámara de Diputados ya hubo postura. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que no hay diferencias partidistas cuando se trata de proteger la vida de los connacionales, mientras que la presidenta de la mesa directiva, Kenia López, condenó este recrudecimiento de la violencia contra los migrantes. Solicitaré ante la Comisión Permanente, que es el órgano en el que se encuentra representado el Congreso de la Unión, que de manera plural e institucional impulsemos un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Bueno, por su parte, Morena también manifestó su respaldo al llamado de la presidenta Sheinbaum. Sostuvo que la protección de los migrantes mexicanos debe asumirse como una causa de Estado, por encima de cualquier diferencia política, mientras que el PRI, a través de su dirigente, de Alejandro Moreno, señaló también que se trata de una manzana envenenada y que de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía. Por su parte, el PAN recalcó que siempre ha respaldado a los connacionales en Estados Unidos y ha alzado la voz por sus derechos, estén en donde estén. Así, pues sí, los posicionamientos de los diferentes partidos de nuestro país respecto a los derechos de los migrantes. Vamos a enlazarnos contigo, mi querido Carlos Carrizales. Tú te encuentras desde Guadalajara con información importante. Cuéntanos, buenos días. Mira, muy buenos días, con el gusto de saludarnos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Recordarán los hechos del pasado 22 de febrero en que tras un operativo federal resultó muerto Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, presunto líder de un grupo criminal que opera aquí en el estado. Debido a este operativo hubo distintos bloqueos en varios puntos del estado, quema de vehículos, y a estos hechos se lo conocieron como narcobloqueos. Debido a esto, la Secretaría de la Defensa Nacional convocó al gobierno del estado a realizar un simulacro en el que participaron los 3 niveles de gobierno. Esto con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y evaluar la capacidad de respuesta ante escenarios de alto impacto como estos narcobloqueos que acabo de referir. Fueron únicamente preventivas y previamente programadas, por lo que desde días antes llamaron a la población a mantener la calma. Fue cerca de la 1 de la tarde que comenzaron estos simulacros y durante la práctica se registró una amplia movilización de las unidades de seguridad en los principales ingresos y salidas de la ciudad. Entre ellas están Periférico Norte y Tabachines, Periférico Norte, Calzada Independencia, Avenida Experiencia, Carretera Saltillo, Carretera Nogales, Carretera Chapala y Carretera Libre a Zapotanejo. Participaron cerca de 600 elementos en este simulacro. Dicen que la intención es estar preparados para cualquier eventualidad. Irán, es la información que hay al respecto. Regreso con ustedes al estudio. Les mando un abrazo. Muy buenos días. Carlos, también un abrazo fuerte para ti. Cuídate mucho y cualquier cosa estamos al habla. Oigan, en otros temas, en temas del clima, sigue lloviendo en el país, sigue lloviendo sobre mojado. Aquí en la Ciudad de México se reportaron encharcamientos de nueva cuenta, como en la avenida Vasco de Quiroga, esto en la zona de Santa Fe. El bajo puente de circuito interior a la altura de Avenida Marina Nacional se anegó, ahí estamos viendo las imágenes. Y en Galeana, Nuevo León, la intensa lluvia complicó la visibilidad a los conductores. ¡Qué manera de llover! Por favor, cuídense mucho. Y vámonos al pronóstico del tiempo para ver cómo nos va a pintar el clima. Se esperan lluvias en Sonora, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz y Chiapas. No guarden el impermeable,
Tampoco guarden el paraguas porque les va a hacer falta. En contraste sigue la onda de calor en Baja California, Sinaloa, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con temperaturas, de 44 grados, calorón que va a estar haciendo por allá. Para la Ciudad de México hay solo 20% de probabilidad de lluvia, pero bueno, tomen sus previsiones. Ya estamos de vuelta con más y vamos contigo, mi querida Kena Uribe, que nos tienes información muy importante de última hora desde la redacción. Buenos días, Kena, cuéntanos. Muy buenos días, Irán. Preste mucha atención porque de acuerdo con medios locales, esta mañana por fin capturaron al peligroso y buscado tirador de la Atlixcayotl en Puebla. Como recordará, aquí le reportamos sobre este sujeto que sembró el pánico acumulando al menos 12 ataques armados en contra de automovilistas indefensos. Pues bien, la historia dio un giro absoluto tras un fuerte operativo implementado esta madrugada en el fraccionamiento Santa Fe en la zona de Angelópolis. Las cosas no fueron sencillas, ya que de acuerdo con información preliminar, el sospechoso identificado como Rafael N. intentó evitar su arresto recibiendo a los uniformados a balazos. Afortunadamente, las autoridades lograron neutralizar la agresión y detenerlo sin que el incidente pasara a mayores. En este momento nos mantendremos muy atentos a la información oficial que dé a conocer la Fiscalía Estatal en las próximas horas. Es el reporte de último minuto, Irán. Seguiremos pendientes porque esto también es noticia. Es correcto, mi querida Kena, información muy importante y como dices bien, estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades allá en Puebla de este francotirador que puso en jaque por mucho tiempo a los ciudadanos allá en Puebla que estaban pues atemorizados porque estaba atacando a gente en una de las principales vías de comunicación de la ciudad allá en Puebla. Gracias, Kena. Cualquier cosa regresamos contigo. Pendientes. Pues ahí está la información importante. Habrían identificado ya al tirador del Atlixcayotl en Puebla. Como les decíamos, estamos al pendiente. En más información, un niño de 3 años fue atacado por un jaguar en el rancho turístico de Lustón, esto en Aguascalientes. Este predio ya había sido clausurado por la Profepa. ¿Y por qué estaba abierto? Tras haber detectado a 44 ejemplares de fauna silvestre sin la documentación legal que acreditara su procedencia. Sin embargo, el lugar siguió operando. Pues sí, ya saben que todo en este país se puede con una lana. Familiares del menor dijeron que tras el ataque, los dueños trataron de minimizar los hechos diciéndoles que el felino solo estaba jugando. Aunque su hijo no sufrió lesiones de gravedad, aseguraron que interpondrán una denuncia ante las autoridades. Eso en Aguascalientes. Mientras tanto, en Querétaro, Protección Civil desplegó un operativo en la comunidad de Puerto Hondo tras el reporte del avistamiento de un puma. Ahí están las imágenes. Se ha pedido a los habitantes proteger a niños y mascotas dentro de sus casas, no caminar solos de noche y evitar acercarse o intentar capturar a este felino. En caso de toparse con él, la recomendación es no correr, no darle la espalda y levantar los brazos para verse más grande mientras se retrocede despacio. Y también aquí el llamado es para la autoridad. Cuando vayan a capturar a este puma, que no se repita lo mismo que ocurrió con el tigre que fue asesinado, que manden a gente capacitada, que manden a gente que sepa lo que está haciendo para que no se repita el caso de Kenzo, un tigre que pudo haber salvado, que pudo haber sido, pues sí, llevado a su hábitat, a un hábitat saludable para él, pero como mandaron a gente que no tenía ni la menor idea, pues terminó muerto. Vámonos a Puebla. Allá en plena función de una sala de cine, un pedazo de plafón de techo se desprendió y golpeó a una mujer embarazada. ¡Ah, caray! Los afectados denunciaron la falta de empatía y la mala atención por parte del gerente del lugar, ya que la proyección continuó con normalidad y la sala no fue desalojada, sino hasta que terminó la película. Eso en Puebla. Ayer también fue asesinado el exalcalde de San Juan, Cacahuatepec, Oaxaca. Se trata de Pedro Martínez. La Fiscalía Estatal informó que las primeras indagatorias arrojan que un sujeto armado ingresó a una ferretería y disparó directamente contra el edil que gobernó durante el periodo 2022-2024 bajo la alianza del PRI-PAN-PRD. El cuerpo fue trasladado para practicarle la necropsia de ley, mientras que las autoridades estatales, en coordinación con las federales, mantienen un operativo para dar con el responsable. En más información nacional, en Baja California Sur, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la distribución de recursos federales en los municipios durante el 2025.
Entre las principales irregularidades se encuentra el retraso de una transferencia al municipio de Los Cabos que generó interés por 170,000 pesos, descuentos indebidos a fondos en La Paz y omisiones en materia de transparencia. Pues sí, ya encontraron eso. ¿Y luego qué va a pasar? Ahí va a quedar el asunto, lo van a investigar, va a haber sanciones, a ver qué pasa. Por su parte, el Partido Verde presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para regular y prohibir gradualmente los plásticos de un solo uso en envíos de comercio electrónico. Y es que sí, es bruta la cantidad de basura que se origina a raíz de este comercio electrónico, también de la comida a domicilio. La propuesta busca obligar a las plataformas digitales a sustituir bolsas, envolturas y embalajes contaminantes por materiales reciclables o también compostables. Ojalá que así sea. Aquí en la Ciudad de México, en la información metropolitana, brigadas de la Alcaldía Cuauhtémoc atendieron a 45 personas en situación de vulnerabilidad y retiraron 73 toneladas de basura acumulada en la vía pública. Las jornadas abarcaron 41 puntos distribuidos en las 33 colonias de esta demarcación. Y buenas noticias, una mujer y 2 hombres fueron rescatados tras extraviarse en el Parque Nacional Ajusco, también aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Policía Auxiliar desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizarlos con deshidratación, pero estables afortunadamente, aunque la mujer requirió traslado hospitalario por una baja de glucosa. Por favor, no se arriesguen. Si ustedes no saben andar en estos cerros, montañas, grutas, lo que sea, en nuestro país, no se arriesguen. Puede ser muy peligroso, pueden perder la vida. Ya vimos el caso de lo que ocurrió allá en Puebla. Tengan mucho cuidado. En otros temas, el fútbol tiene un poder que va mucho más allá de las canchas, del balón, de todo. El poder de devolverle la vida y la sonrisa a quien lo ha perdido casi todo. Juan Ángel tiene 16 añitos de edad, era un apasionado futbolista juvenil hasta que el cáncer lo obligó a perder la pierna izquierda. Pero en medio del dolor, vean qué bonito, una organización llamada Ambulancia de los Deseos decidió que intervenir para regalarle un día que seguramente será inolvidable. Para millones el fútbol es un juego de 90 minutos, pero para Juan Ángel Cruz es la fuerza para mantenerse de pie. A sus 16 años, este joven futbolista que defendió en la cancha las camisetas del Necaxa y del Atlas, hoy juega el partido más difícil de su existencia, contra un rival implacable, el sarcoma de Ewing. Uno piensa lo peor porque uno al escuchar cáncer, pues dices, se acabó aquí, ¿no? Ya no hay nada que hacer, que nada más hay que amputar. Tenía esperanzas de poder, pues sí, volver a jugar, pero pues no pude. Pues no podría describir lo que sentía cuando jugaba. A veces, cuando la medicina se queda sin respuestas, la empatía humana entra al rescate. Ahí es donde aparece la Ambulancia de los Deseos, una organización dedicada a trasladar a pacientes con diagnósticos críticos fuera de las paredes de un hospital para cumplirles su más grande anhelo. Ellos entendieron que el tratamiento de Juan Ángel no solo requería doctores, sino esperanza. Yo le prometí a Dios en el hospital, si salva a esta persona, yo voy a salvar a muchos niños. Juan es el niño que es el número 800 deseos que cumplimos en 2 años. La ambulancia lo que hace que llevamos a los niños con la enfermedad críticas. Y el milagro ocurrió, cambiando las luces del quirófano por los reflectores de la justa mundialista de este 2026, la ambulancia se detuvo frente al Coloso de Santa Úrsula. Juan Ángel no iba a ver el partido por televisión, iba a vivir la experiencia, a respirar el juego, a gritar un gol con el alma. Las lágrimas de su madre al ver el rostro de su hijo iluminado por el sol de la tarde recuerdan el verdadero valor de estar vivos. Yo quisiera que él anduviera normal y no con las muletas. Nos decía, yo voy a ser futbolista, mamá. Y digo, sí, hijo, y todavía lo puedes hacer. Mientras Juan grita, venga México, la realidad nos toca la puerta. Hoy más de 850 niños y niñas siguen esperando que su deseo se haga realidad. Hay gente que de verdad sufren, pero todavía siguen con la fe y con la esperanza. Cumplir un sueño no cura el cáncer, pero sana el espíritu. Y el espíritu es el que da la batalla todos los días. Mientras haya un latido, vale la pena volverse a ilusionar. Te informo. Kena Uribe.
Ya nada más qué bonita historia. Gracias, Kena, por darla a conocer. Un abrazo también para ti, mi querido, para que puedas seguir realizando tus sueños. Hablando de temas esperanzadores, especialistas del IMSS en Nuevo León reconstruyeron con éxito el rostro de Ángel Abraham, un joven de 29 años que vivió durante más de 2 décadas con malformaciones congénitas y secuelas de una grave fractura. Mediante un complejo tratamiento de 3 etapas y el uso de tecnología 3D, el equipo médico logró corregir sus huesos faciales, la mandíbula y también la nariz. Enhorabuena. Bueno. Que mañana tengas más suerte, amigo. Que mañana tengas más suerte, me parece perfecto. Mientras tanto, vecinos, ¿cómo están? Buenos días. Muy lindas las imágenes, vecinos, muy más bonitas. Linda tú, pero, guapísima. Gracias. Oigan, divina. pero he de confesar algo. La ¿Qué? imagen que me tocó el corazón fue la de Ángel de Jesús. Sí. Ya sé, sí, mi Así querido que para Ángel. nosotros, ya los involucré a todos, gana Ángel de Jesús. Muy bien, yo también voto por él. Los queremos, vecinos. Vecinos, buen día. besos. Los Igual. queremos mucho. Igual.